vamos a empezar con un episodio que circunstancialmente se presenta, digamos, tenemos un aniversario, el 24, 25 de enero pasó, pero fue la última guerra dijimos, que se libró dentro de lo que es el conurbano, de lo que fue el centro prácticamente de la Argentina, que se llamó el ataque al cuartel de la Tablada, donde murieron ¿cuánta gente? Aproximadamente. Sí. Hubo un enfrentamiento donde no solamente los guerrilleros que quisieron intentar tomar la Tablada, sino también policías y militares que ¿Pero fallecieron. cuántos muertos hubo? ¿Se supo finalmente la cifra? Porque todavía sigue siendo un misterio. Sí, todavía sigue siendo un misterio, e incluso personas que se dice que en plena democracia, claro, exactamente, nunca más se supo el paradero y que son también desaparecidos de la democracia. El ataque al cuartel de la Tablada fue un delirio de un movimiento que se llamaba Todos por la Patria, que en realidad era todo por una patria enloquecida. Nadie sabe exactamente el origen, si era de izquierda, derecha, centro. Algunos creían que fue... ¿Y qué buscaban concretamente? No, porque no tenían un objetivo, sí, la toma del cuartel y probablemente generar una desestabilización general y un golpe de Estado. Estaba Alfonsín de presidente. Año 89, hiperinflación, también un contexto macro adverso para el gobierno de Alfonsín. Muchos de los que integraron ese grupo, Todos por la Patria, hoy son, mejor no lo digo, hoy son grandes periodistas, pero no había caso, no es eso. Vamos a ver un documento realmente estremecedor. Esto pasó en la Argentina, en términos históricos, ayer. El 23 de enero de 1989, a las 6 de la mañana, un grupo armado, integrado por 4 pelotones de 8 hombres cada uno, 2 de ellos comandados por mujeres, apoyados por francotiradores y unos 30 agitadores, entró abriendo fuego por la puerta principal del Regimiento de Infantería número 3 de La Tablada. Así comenzó un infierno de sangre y fuego que duraría 32 horas y que dejaría un saldo de 39 muertos, 3 desaparecidos y 60 heridos. La Tablada, la última locura guerrillera. A las 5:30 de la mañana del 23 de enero de 1989, el camionero Raúl Soria se disponía a comenzar con su reparto de gaseosas, cuando de pronto se quedó petrificado al ver que varios autos lo interceptaban. Hombres armados lo encañonaron y sin darle ninguna explicación, se llevaron el camión. Minutos después, el camión avanzaba a toda velocidad con sus nuevos ocupantes, seguido de atrás por 7 autos. Su destino, el Regimiento de Infantería número 3 de La Tablada. Dentro de esos autos, tratando de dominar sus nervios, viajaba un grupo de hombres y mujeres, integrantes de una pequeña agrupación de izquierda llamada Movimiento Todos por la Patria. Entre ellos iban algunos exguerrilleros del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero también había un albañil, varios estudiantes, un zapatero, un asistente social, una contadora, un periodista y un obrero metalúrgico. La mayoría vestía ropa común, menos algunos que iban con uniforme militar y con la cara pintada. Todos estaban fuertemente armados. Eran las 6 de la mañana, cuando el conscripto que estaba de guardia vio azorado cómo el camión de gaseosas atropellaba violentamente el portón de la entrada número 1 del regimiento. Detrás del camión entraron los 7 autos. Comenzaba el infierno. Comenzaba la locura. Así porque lo entregaba a las 7:30 y a las 6:30 de la mañana lo llaman, una vecina de ahí de Tablada, con acento italiano, y atiende directamente el teléfono. Y le dice que había lo que estaba sucediendo, que por favor fueran.
Así fue que tomó el coche, el patrullero fue, y cuando llegó, creyendo que pues, podía ser problemas internos, entró con los brazos abiertos y los llamó a la reflexión. Pero salió una mujer y a 20 metros le dio el itacazo. A pocos metros del portón destruido, los invasores abandonaron sus transportes y se desplegaron por los jardines que rodean y comunican a las barracas del regimiento. La sorpresa fue favorable a sus propósitos y coparon la unidad. En ese momento ya se podían observar los cadáveres de 2 guerrilleros que estaban cercados a la alambrada y los cuerpos sin vida del subjefe de la unidad y el de un mayor. Sobre el césped había regados infinidad de panfletos firmados por el nuevo ejército argentino. Eran los mismos que se habían tirado en otros puntos de Buenos Aires. Los panfletos terminaban diciendo: ¡Viva el coronel Seineldín! ¡Viva el teniente coronel Rico! ¡Viva la patria! Entre la balacera que había, traté de ingresar hasta un patrullero que estaba casi en el medio del regimiento, pasando la guardia de prevención, y ahí veo tirado al comisario mayor García, herido de gravedad. Para todo esto serían las 7 de la mañana aproximadamente. Entonces todavía era muy confusa la situación, porque cuando yo ingreso al regimiento agarro un papel del suelo y leo que grupos de Seineldín, mencionándolo, habían tomado el regimiento. En los primeros momentos, la confusión sobre la ideología y los objetivos de los atacantes era total. El vocero del presidente Raúl Alfonsín, José Ignacio López, declaraba que el ataque estaba íntimamente ligado al coronel Seineldín, quien un mes y medio atrás había encabezado una rebelión carapintada. Seineldín, consultado por algunos oficiales sobre la supuesta participación de sus seguidores en el copamiento, respondió extrañado: no sé de lo que están hablando. A las 11:30, todo el frente que da a la avenida Crovara fue escenario de un raro combate entre 300 policías de la provincia y los guerrilleros, que estaban desperdigados por el batallón, lo que generó tiroteos aislados, más impulsados por algún grito de aliento que por algún plan de combate. Los policías se apostaban en casas vecinas, terrazas o junto a los negocios de la avenida Crovara, tirando cuando alguien daba una alarma o sencillamente cuando cierto impulso así lo mandaba. Podemos presentir o podemos decir que estamos aquí entre 2 líneas de fuego. Escuchamos las detonaciones que vienen desde el regimiento, como así también las detonaciones que efectúa personal policial y militar. Todo se sumaba a confusión. Eran imágenes tan terroríficas, gente matándose, gente llorando, gente desesperada, padres que ya preguntaban y madres por sus hijos que eran soldados. Era algo fue algo muy tremendo, muy trágico. Algunos policías se decidieron a entrar y uno de ellos llegó hasta una puerta lateral, la abrió y de la barraca surgieron 25 conscriptos vestidos con ropa de gimnasia que corrieron hacia el caserío vecino. ¿Quiénes tomaron? Es terrible, no sabemos nada. ¿De civil? Sí. ¿O eran otros militares? ¿Estaban informados falsamente? No vimos nada. Eran pelos largos. ¿Están heridos ustedes, algunos de ustedes? No hablé con nadie. Minutos después, aparecieron en el sector tanques del ejército. Uno de los tanques ingresó al regimiento por la puerta principal. La mole de metal avanzó a toda velocidad, atravesó el portón y encontró en su camino un auto que habían abandonado los guerrilleros. El tanque lo pasó por encima. Inmediatamente, otro de los tanques comenzó a cañonear a la guardia, donde los atacantes se habían hecho fuertes nuevamente. Mientras tanto, las ambulancias comenzaron a retirar a los heridos que podían rescatar de entre las balas.
la guardia del Hospital de La Matanza recibió a los primeros heridos. Tomasa Cerda llegó con una herida de bala en un glúteo. Tomasa estaba colgando la ropa recién lavada en su casilla de Ciudad Evita, próxima al regimiento, cuando fue alcanzada por una bala perdida. También llegó el cuerpo sin vida del conscripto Roberto Tadías. Su hermano había muerto en 1982 cuando cumplía el servicio militar en la Guerra de las Malvinas. El pasto reseco por el sol de verano comenzó a incendiarse. Entonces se pudo observar cómo los cadáveres de algunos guerrilleros tendidos en el suelo se iban calcinando lentamente. A esa altura de los acontecimientos ya se había identificado a uno de los primeros atacantes muertos. Era José Luis Caldú, un ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ya no había dudas de que el ataque había sido organizado por un grupo de ultraizquierda. Los atacantes pertenecían, hasta ese momento inofensivo, Movimiento Todos por la Patria. Pero, ¿por qué estos hombres y mujeres, con los más diversos orígenes y ocupaciones, habían decidido copar un regimiento militar? ¿Qué los llevó a cometer semejante locura? Unos meses antes, el Movimiento Todos por la Patria se había dividido. La incorporación del ex jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, quien en los años 70 se destacó por realizar violentas acciones armadas, había causado una puja interna y la facción encabezada por Gorriarán Merlo había ganado. Pero, ¿quién era este personaje calvo y avejentado que desentonaba visiblemente con la juventud de la mayoría de los integrantes del MTP? No puede ser guerrillero a los 60 años. Entonces Gorriarán, la última oportunidad que tenía de tirar tiros era ahí, porque ya después era un hombre muy viejo que veía mal, ve mal Gorriarán. Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Según declaraciones de miembros del Movimiento Todos por la Patria, ellos habían recibido la información confidencial de que los carapintadas estaban por organizar un cruento golpe de Estado. Su intención era ganarles de mano, haciéndole creer a la gente que el Regimiento 3 se había sublevado y que el Movimiento Todos por la Patria había evitado este levantamiento, generando así una pueblada encabezada por los miembros victoriosos del MTP. Para eso se apoyaron con los panfletos que respaldaban a Seineldín y por algunos guerrilleros que iban vestidos como carapintadas. La resolución final del ataque se tomó en la noche del sábado 21 de enero, en una quinta de Moreno. Los atacantes fueron en sus propios autos y con sus documentos. Después de la batalla, en la mochila de un guerrillero muerto, se encontraron cassettes, libros y un esquema del operativo con los apodos y nombres de pila de los participantes y sus funciones. En sus mochilas le encontraron sándwich. Entonces uno se pone a pensar, pero si van a tomar un cuartel, ¿es posible que una persona o un guerrillero preparado concienzudamente se lleve sándwich en su mochila como si se fuera un picnic? ¿Tenían los atacantes conciencia de lo que iba a pasar? En general, las armas eran bastante viejas y daban la impresión de haber estado enterradas. La madera de las culatas estaban llenas de tierra y algunas habían sido reparadas con piezas caseras. También llevaban equipos de comunicación, 2 ametralladoras Uzi, 2 lanzagranadas y 2 RP2 antitanque. A las 13:25 comenzó un ataque a granel, con los cañones de los tanques haciendo punta. Pero unos minutos más tarde se produce un desbande de policías y soldados debido a que los guerrilleros respondían con disparos de morteros. A las 2 de la tarde, un cañón antiaéreo de 30 milímetros disparó contra el casino y voló completamente una ventana, desde donde un poco antes habían partido algunos disparos de FAL.
Algunas versiones dicen que en esos momentos Gorriarán Merlo, quien no entró al regimiento, estaba en las inmediaciones, comunicándose continuamente y dando indicaciones a sus compañeros en el interior del cuartel. De pronto, un disparo de mortero cayó sobre un grupo de policías y militares que estaban al descubierto. La reacción fue tremenda. Todos, militares y policías, dispararon con furia hacia donde supuestamente estaba el atacante. A las 2:30 de la tarde se produjo el primer cañonazo hacia la guardia. Le siguieron 35 cañonazos más. La guardia comenzó a incendiarse y más tarde se derrumbó el techo. A las 3:15 de la tarde, la sensación térmica era de 37 grados. El calor era espantoso y el humo hacía que fuera muy difícil respirar. El fuego se concentraba sobre el sector de la guardia y los calabozos. De pronto, se escucharon gritos desde ese sector que estaba en llamas y súbitamente salieron de allí, con las manos en alto, algunos hombres. Eran los primeros guerrilleros en rendirse. Mientras eran trasladados, se escucharon los gritos de policías y soldados sedientos de venganza que pedían que los maten. ¡Con los soldados, mátenlos! ¡Con los soldados, carajo! ¡Son nuestros! ¡Gente nuestra! ¡Madre, que son nuestros, carajo! Si hay un sordo, lo vamos a matar después. ¡Ahora no! ¡Háganlo con los soldados, mátenlos! ¡Háganlo con los soldados y con la policía! Al caer la tarde, continuaban los tableteos de las ametralladoras, los disparos de morteros, los cañonazos, y así continuarían durante casi toda la noche. A la mañana siguiente, 40 comandos efectuaron el asalto final al regimiento. Entonces, un grupo de guerrilleros se entregó mezclado entre los rehenes para que no les dispararan. Según pudo probar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 9 de esos guerrilleros detenidos fueron ejecutados después de haber sido arrestados con vida, como es el caso de Pablo Ramos, quien apareció muerto luego de haber sido retratado por fotógrafos del Diario Popular en el momento en que se rendía. O el caso de Ricardo Veiga, quien fue filmado por la radio y televisión española, encañonado por 2 militares caminando a través del batallón, junto con otros 2 detenidos, y que luego fue contado entre las víctimas. Hubo personas que en el momento de la rendición, se rindieron, salieron con los brazos en alto y después aparecieron muertos. O sea que fueron ejecutados sumariamente ahí nomás, asesinados, para decirlo en términos más llanos. Los últimos guerrilleros que quedaban no aceptaban rendirse y continuaron resistiendo desde el casino de oficiales. Los comandos entraron utilizando granadas y con fuego de FAL. Después de unos minutos, el regimiento quedó en silencio. A las 11:30 de la mañana del 24 de enero, ya todo había terminado. Fueron 32 horas de un infierno de fuego y sangre. El combate dejó un saldo de 39 muertos, 3 desaparecidos y 60 heridos. Era el trágico final de la última locura guerrillera. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio.